¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal, Adán? ¿Cómo te va? Bien, gente, saludos. Muy bien, señores, esperamos que se encuentren de lo mejor. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like, compartir, dejarnos sus comentarios, recomendaciones. Y bueno, señores, vámonos hasta América del Sur, bueno, ni tan alejado de México. Vámonos a Perú a ver a unos camaradas que se llaman Cuchillazo. ¿Cómo ves, Adán? Cuchillazo. Una banda de Lima, Perú. Excelente, abrazos a Lima, Perú y muchos saludos, señores. Que tocan, pues varían ahí entre el rock, tocan rock alternativo, a veces new metal. Vientos. Es una recomendación que nos hicieron ya hace algo de tiempo. Así es, señores. Pero por motivos de tiempo no la habíamos podido hacer. Pero Así bueno, ya es. aquí está. Aquí está Cuchillazo, vamos a escuchar. Porque aparte lo bueno es que sí vamos a entender la letra porque cantan en español. Así es. Y la canción creo se llama Agua, ¿no, Adán? Agua, exactamente. Con su video oficial, que se ve que está rifado. Vamos a checar a Cuchillazo, señores, desde Perú. Vámonos, Adán. A ver qué tal, señores. Descabellado Films. Es, yo creo, la empresa que le hizo su video, ¿no? Sí, mira, ahí está el logo. Órale. Oh, construida sobre un desierto. Y chama. El ruido de la ciudad, señores. Aquí en el DF también es así. Bueno, en la Ciudad de México. Ahí está, mira. Se escucha bien, ¿eh? Con ese hardcore, ¿no? Sí. Vientos. Está una muchacha ahí dándose sus trancazos. Se escucha bien. Muy prendido. Vientos. Para que vean que sí hay inclusión, señores. Siento que a la voz le faltó un poquito de volumen, señores, en su mezcla, sí. Porque sí se distingue lo que está cantando, pero hay que... Se oye bajo. Hay que prestarle atención, si no uno no le entiende. Por el volumen. Agua. De repente me recuerda a algunas bandas mexicanas. Me recuerda a una que creo eran de Monterrey, ahorita ya no tocan, que se llamaban Zurdok, ¿no, Adán? Tiene algunos toquecillos así. Vientos. Igual la letra es como de temas sociales, ¿no, Adán? Vientos, hay el hardcore. Bien, entonces solo. Sencillo pero agudo, ¿no? La verdad el bajo
se oye bastante bien. Oh, al parecer el que canta es el... Ah, no, son los dos, ¿no? El baterista y el guitarrista. Muy bien, ¿eh? Agarra parejo, ¿eh? Sí. Contra todos. Contra todos, señores. Me gustan cómo meten esos cambios de ritmo. Están padres. Eso hace entretenida la canción. Bien. Vientos. De repente también se escuchaba un poco a Molotov, ¿no, Adán? Molotov. A mí me recordó a una banda legendaria de Estados Unidos. Ajá. Que se llama Fate No More. Fate No More, Sobre exacto. todo por el bajeo. Ajá. El bajeo es muy similar a como tocaba Fate No More. Vientos, ajá. Y aquí el bajo pues tiene muchísima presencia. Sí, se oye bastante bien el bajo. Todo se oye muy bien, pero creo el bajo, escuchándolo en audífonos, la verdad es sobresaliente, señores. Se oye bonito y va macizo, ¿no? Va junto con la batería, bajo y batería llevan una base sólida. Se oye muy bien cuando hace su cambio a hardcore, como hardcore punk. Está excelente porque ahí nadie puede dudar en meterse al mosh pit a dar codazos, patadones y jalas las greñas, todo, ¿no, Adam? Está muy bien hecha la canción, muy bien pensada para eso. Así es. Para sacar toda la energía ahí en el mosh pit. Así es. Como dices, agarrar a codazos a alguien. Está buena la canción. La letra también creo que trata de mochar cabezas de todos, políticos, sociedad. Algo muy parecido a lo que está pasando actualmente en México, ¿no? Que se están atacando 2 que 3 cosillas de corrupción. Igual la letra, ¿no? Es algo similar, Adán. Sí, muy, muy similar. Compartimos problemas sociales. Sí. Que es muy común en Latinoamérica y de en México, ¿no? Ahora sí que de México, y así como va, hay muchos problemas similares, ¿no? En temas sociales. Y qué bueno que lo retome, ¿no, Adán? Porque finalmente este tipo de música se presta mucho para eso. Aquí en México ha existido esa música, pero a veces se va por un lado muy amoroso, ¿no? Muy romántico, y que te extrae, así como lo escuchan de Rudo. Hay muchas bandas que a mí no me gustan, que no voy a mencionar, que pues hacen canciones de amor con el mismo tipo de música así ruda. Entonces como que en lo personal a mí me desilusiona, porque yo quisiera escuchar como un grito en apoyo a la sociedad, al pueblo, sí. Todo ese tipo de cosas, ¿no, Adán? Sí, desafortunadamente pues hay algunos grupos que no lo hacen. Ajá. Afortunadamente Cuchillazo sí lo hace. Así es, Vientos. Y me parece que la letra es inteligente, porque hay veces que escuchas canciones de protesta o de contenido social, pero pues como una letra muy burda o muy poco pensada. Sí, nada más la escriben al ahí se va, ¿no? Y en este caso me parece que sí lo hace de manera inteligente y sin miedo, porque critica varios sectores de la sociedad que a veces no son tocados. Así es. Como es el caso de la religión. Él habla muy bien ahí de cómo su imagen que trae en el cuello lo asfixia, ¿no? Así es, señores. Y en la sociedad así es, ¿no? Las religiones nos asfixian a veces. Entonces, de alguna forma también por eso me recuerda a mí un poquito a Molotov, porque Molotov en sus inicios sobre todo también tocaba mucho eso, ¿no? Los temas sociales. Y se ha ido un poquito ahí desfigurando, pero sigue teniendo ese toque, ¿no, Adán? También de tocar temas sociales de la actualidad. Y eso me gusta de Molotov, que es lo que asimilo un poquito, hago que se parezca un poquito en las letras de Cuchillazo. Entonces eso me parece muy bien, que agarren ahora sí que al toro, ¿cómo se dice, Adán? Por los cuernos. Por los cuernos y órale, como nos toque, Ajá, ¿no? Sí, esa es la idea, ¿no? De ser artista, ¿no? De entrarle como va. Así es. No
caer en la zona de confort, como No, desafortunadamente algunos rockeros ya caen. Y es sobre todo la actitud, Uh-huh. la actitud ahí está. Si se pierde la actitud ante, ahora sí que el desgobierno, pues te aplasta. Uh-huh. Pero me pareció muy bien Cuchillazos con su tema agua, se la rifan, excelente, y lo recomendamos, señores. Aparte son nuestros camaradas de Perú, me dijiste, Lima, Perú, señores, que la segunda ciudad más grande, dijo ahí como dato. Uh-huh. Excelente, a ver si algún día vamos a Perú, señores, muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, Adán? Nada más el único pero que le pondría es un poquito la voz. En la mezcla. Como decías, tendrían que subirle un poquito más para que se escuche Así es. más. Pero de ahí en fuera, bastante bien esta banda de Perú. Así es, nada más ahí díganle al ingeniero, a la voz doble un poquito para que no se nos encime toda la instrumentación. Y se acabó, señores. Muchas gracias, cuídense mucho, les mandamos un abrazote, déjenos comentarios, recomendaciones, regaños, felicitaciones, invitaciones, todo, señores. Vámonos, Adán. Vámonos. Cuídense mucho, los queremos. Ahí la vemos, señores.